Bueno, vamos a orar entonces en estos momentos y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque te has dado a conocer, porque te has revelado a través de tu palabra y a través de tu Hijo. Gracias porque Jesús es Dios, porque Él es divino, igual que tú, igual que el Espíritu Santo, y esto es lo que queremos recordar siempre que estudiamos a Cristo. Pedimos que tú nos des luz también para comprender tu palabra y las cosas que hemos de hablar hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartir con vosotros entonces la pantalla y así podemos seguir un poquito pues lo que vamos a estar diciendo. El martes pasado estuvimos viendo los dos primeros puntos en cuanto a las herejías. Si os acordáis, aunque no creo que os acordéis de estos nombrecitos, que tampoco es importante acordarse, muchos de estos nombres surgen de la persona que comenzó a hablar y a comentar esa doctrina, ¿no? Por eso algunos vais a ver que tienen que ver con el nombre de la persona. Pero el ebionismo, si os acordáis, veíamos que negaba la divinidad de Cristo y como en todas las sectas, o en la mayor parte, siempre procuran decir que Cristo no es Dios. Y eso es la base más importante en cuanto a la teología cristiana. Si negamos a Cristo como Dios mismo, entonces ya estamos errando completamente lo que la Biblia dice en cuanto a eso. También, si os acordáis, hablamos del cerintianismo, que hablaban de que Jesús era simplemente humano, pero Cristo, como Hijo de Dios, era un espíritu superior. Y ahí ya era una especie de gnosticismo que era contra el que luego el apóstol Juan, por ejemplo, como vimos algunos versículos, pues va a rebatir. Y vamos a seguir hoy entonces con más herejías. Una de ellas es el docetismo, que tal vez esto os suena un poquito más, porque también es otra herejía que tenía que ver con el gnosticismo. ¿Vale? El docetismo viene de una palabra griega que se dice dokeo, y ese verbo significa parecer. Entonces el docetismo lo que decía o lo que proclamaba es que Jesús parecía un ser humano, pero no lo era. Daos cuenta, porque con estas cosas todas, si las metéis un poco en vuestra mente, las abrigáis un poco dentro, cuando leáis las cartas de Juan os vais a dar cuenta de por qué él está escribiendo como lo hace. Porque está rebatiendo los argumentos de los gnósticos y de los docetistas de su época. Había falsos profetas, predicadores itinerantes, que iban de iglesia en iglesia proclamando ciertas doctrinas. Claro, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaba escrito algunos evangelios o alguna carta, pero no todas. Entonces es normal que personas surgiesen con diferentes doctrinas y ellos no podían compararlo con el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. De hecho, es de esas cartas contra estas falsas doctrinas que nosotros hoy tenemos por canon, pues ciertos libros que nos ayudan contra estas herejías. También el docetismo decía que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Y de todas estas enseñanzas gnósticas es contra las que va también el apóstol Pablo cuando habla, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, que decían, debido a las influencias de estos profetas falsos, pues que lo importante era el espíritu y el cuerpo no significaba nada. Entonces, no importaba si te dabas grandes comilonas, si te emborrachabas, si dabas rienda suelta a tus pasiones sexuales, porque lo importante era el espíritu interior. El cuerpo, como era malo, pues no importaba. Lo que importaba era el espíritu y era también ese conocimiento superior que te podía dar si eras iluminado desde lo alto. Entonces, de ahí vienen todas estas doctrinas gnósticas y sobre todo esto en cuanto al docetismo.
vamos a ver un versículo donde Juan escribe justamente contra los docetistas. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, vais a ver que prácticamente todos los versículos los estoy extrayendo de la Biblia, la palabra, aunque podéis leerlo en la Reina Valera 60 y prácticamente dice lo mismo. ¿Sí? Y dice ahí, si reconocen que Jesucristo ha venido como verdadero hombre, es que poseen el Espíritu de Dios. Pero si no reconocen a Jesús, es que su espíritu no es de Dios, sino del anticristo. Entonces Juan está hablando aquí de esas personas que como gnósticos o como docetistas pues estaban diciendo que realmente Jesús no había venido en carne porque como un Dios se iba a hacer carne cuando la carne era mala, según ellos pensaban. Entonces, lo realmente importante para ellos era el espíritu. Y entonces de ninguna manera un Dios que es espíritu se va a hacer carne porque eso sería contaminarse con la maldad humana. Y es por ello que aquí Juan es muy enfático cuando dice, si estas personas no reconocen y no confiesan diciendo así públicamente, yo creo que Jesús vino como ser humano, en carne, como nosotros, pues entonces las personas que no son capaces de decir eso y que no creen esa verdad, no entienden el verdadero evangelio en cuanto al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, obrando en nuestro interior, Él está dentro de nosotros cuando creemos y Él es el que da testimonio de estas cosas también. Entonces, una persona que niega de que Cristo cuando vino a la tierra vino como un ser humano, se está yendo completamente de la palabra de Dios, porque Jesucristo vino como ser humano y vino en carne, ¿sí? Por eso Juan va a hablar muchas veces en cuanto a este tema de los anticristos. Y dice, estas personas, dice, salieron de nosotros, estaban con nosotros en la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso que parece un juego de palabras, lo que está diciendo Juan es que en la iglesia, en aquellos momentos, tenían personas que creían doctrinas diferentes, personas no creyentes que negaban a Cristo venido en carne. Y parecía que eran como ellos, creyentes, pero con el tiempo y con los frutos y con la doctrina que predicaban, tuvieron que salir de la iglesia porque realmente no estaban creyendo lo mismo. Entonces, hoy es verdad que también en las iglesias no todas las personas que están en la iglesia son salvas. Yo espero que la mayoría pues seamos salvos, pero siempre hay alguna persona que viene por diferentes motivaciones o que realmente piensa que cree pero no cree, o personas que tal vez podemos llegar a conocer a través de sus frutos, donde nos damos cuenta que esa persona, de la forma en la que vive, de la forma en la que habla, de la forma en la que muestra su vida, pues nos damos cuenta de que posiblemente no es una persona salva. Pero nadie puede juzgar el corazón de una persona. Por eso nosotros no podemos decir, aquel es salvo y aquel no. Pues no, eso solamente lo sabe el Señor. Pero claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que va mostrando la vida de una persona, pues posiblemente nos va dando un tipo de discernimiento para que nosotros podamos más o menos saber. Pero al final todo es cuestión de Dios, que es el único juez y el único que conoce el corazón. Bueno, eso en cuanto al docetismo. Otro nombre divertido que vamos a encontrar en cuanto a las herejías cristológicas es el monofisismo. Si quieres memorizarte estos nombres, te pueden servir cuando una noche no puedes dormir, empiezas a recitar estos nombres y te aseguro que en pocos minutos vas a estar dormido. Vale, el monofisismo, justamente como dice su nombre, pues el prefijo mono significa uno. Lo usamos hoy para muchas cosas, ¿vale? Cuando hablamos de un monólogo,
estamos hablando de una persona que está hablando. Y así, pues con un montón de monos que aparecen como prefijo antes de las palabras. El monofisismo lo que declaraba es que Jesús tenía solo una naturaleza. Y aquí ya empezamos a entrar en un tema que nos tiene que hacer pensar. La cristología nos tiene que hacer que usemos el cerebro, la lógica y la Biblia. ¿Sí? Porque algunas de estas cosas podemos pensar, sí, Jesús tenía una naturaleza, claro, ¿cómo va a tener varias? Bueno, pues vamos a ver cómo Cristo tenía dos naturalezas, pero los monofisistas decían que tenía solo una. Hay una palabra técnica en la teología que se llama la kenosis o la kenosis, y eso es una palabra griega que se refiere al vaciamiento que Jesús experimentó cuando dejó su gloria y se hizo ser humano. Esto lo vamos a ver más adelante en otras clases, que se llama la unión hipostática. Veis que son nombres muy técnicos. Si conoces griego, te va a ser más fácil para saber de qué estamos hablando, porque la etimología te puede ayudar. Pero en esa unión hipostática, donde Dios se une o se hace hombre, en ese vaciamiento del que nos habla Filipenses capítulo 2, cuando dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, ese es el vaciamiento, es decir, pero ¿vaciamiento de qué? Bueno, nosotros creemos, según la Biblia, que Jesús se despojó de su gloria, no de sus atributos divinos. Es decir, Jesús no dejó, o perdón, para ser más exactos, hablemos de Jesús como ser humano y de el Hijo de Dios como divino, para entender estos conceptos. Cuando el Hijo de Dios se hace ser humano, no deja sus atributos divinos. Él no deja de ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni ninguno de sus atributos divinos. Simplemente la kenosis o el vaciamiento de Jesús se refiere a que Él se pone, por decir así, una vestimenta de humanidad. Y entonces esa gloria de Jesús o del Hijo de Dios queda opacada por su humanidad. Esto lo vimos en algún momento cuando hablamos de la transfiguración de Jesús en el monte. Cuando Él se les muestra a Pedro, a Jacobo y a Juan, y aparecen con Él Moisés y Elías, y dice que de repente en aquel monte mostró su gloria, y su rostro comenzó a brillar, y sus vestiduras se hicieron blancas. Y entonces allí en aquel momento es como si Jesús hubiese quitado, por decir así, abierto su ropa de humanidad y hubiese dejado que viesen su gloria. Entonces, Jesús no dejó sus atributos divinos. Él seguía siendo Dios, pero estaba en un cuerpo de carne, en un cuerpo de humanidad. Entonces, el monofisismo decía todo lo contrario. Decía, en el vaciamiento de Cristo, Él se vació de sus atributos divinos. Por lo tanto, tenía una sola naturaleza, es decir, la naturaleza humana. Y de esa forma, Jesús no puede ser nuestro sustituto, porque la obra que Dios iba a hacer en la cruz no podía ser la de un ser humano cualquiera. Ningún ser humano podía ocupar nuestro lugar en la cruz. A veces podemos pensar, bueno, con que un solo hombre, con un gran amor por la humanidad, diese su vida por todos nosotros, pues el sacrificio que Dios pedía ya estaba justificado. Y eso no es así. El único que podía saldar la deuda de la humanidad era Dios mismo hecho hombre. Porque si te acuerdas, desde el Antiguo Testamento, todo lo que vimos en cuanto al sacrificio de los corderos y vimos el tabernáculo y el templo, vimos que siempre el cordero tenía que ser ¿cómo?
perfecto, sin mancha, sin defecto, inocente. Y no hay ningún ser humano, ni jamás lo hubo, que fuese sin pecado. Entonces tenía que ser solamente alguien que fuese humano pero que no tuviese pecado. La solución, Dios hecho hombre. Por eso, si Jesús no era Dios, el sacrificio que hizo en la cruz no sirvió para nada. Sin embargo, esto es lo que creían los monofisistas. Sí, de hecho, vamos a encontrar también a Juan, ahora no en su primera carta, sino en su Evangelio, capítulo 1 y versículo 14, donde dice, y la palabra, es decir, el verbo, es decir, el Hijo de Dios, se encarnó y habitó entre nosotros. Y ese verbo ahí, se encarnó, es un verbo que significa llegó a ser carne. Es decir, que el Hijo de Dios, que nunca había sido carne antes, en un momento en la historia humana, se hace carne. ¿Entendemos esto? ¿Os dais cuenta cómo tenemos que pensar? Tal vez no son horas para nosotros, que van a ser las 10 de la noche para pensar en estas cosas, pero es importante. Es decir, el Hijo de Dios siempre fue espíritu. De hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre fueron espíritu. Pero en un momento, el Hijo de Dios, como dice Gálatas 4:4, me parece, Dios, cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a la especie humana. Entonces, en un momento de la historia y también, por decir así, en la experiencia de Dios, Él toma un cuerpo humano y se encarna, es decir, que llegó a ser algo que nunca había sido, un ser humano. Y una vez que Dios se fusiona, por decir así, en un cuerpo humano, ese cuerpo humano va a acompañar al Hijo de Dios para siempre, por toda la eternidad. Bueno, yo creo que estos estudios vamos a tener que repasarlos, escucharlos no solamente cuando los doy ahora en vivo y en directo, sino luego también cuando puedan estar subidos a otras plataformas, como YouTube, o las enviamos por WhatsApp, por audio, porque tal vez vas a necesitar repasar esto. Si en alguna de las cosas que digo ves que cometo algún error o que no estás de acuerdo, no tengas temor en decirlo, porque yo también me puedo equivocar. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo, pero yo no soy Dios ni soy el Espíritu Santo. Entonces, aunque oro para que Dios me guíe, puedo cometer algún error. No te preocupes, dímelo. Y a lo mejor pues digo, pues tienes razón. ¿Eh? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto al monofisismo. Dios, el Hijo, no tiene solo una naturaleza, sino que tiene, como vamos a ver, dos naturalezas. Una divina humana, una naturaleza divina y una naturaleza humana que conviven en una sola persona. ¿Vale? Pequeñas profundidades de la teología. Bueno, vamos a otra herejía. ¿Veis cómo son herejías que se fueron dando desde el siglo I, pero que nos ayudan a nosotros para no inclinarnos a estos tipos de definiciones en cuanto a la teología? Otra herejía fue lo que se llamó el monarquianismo, pero no tiene nada que ver con los monarcas ni con los reyes, ¿vale? Los monarquianistas decían que Dios es una sola persona, pero que se expresa de tres formas diferentes. ¿Estás de acuerdo con esto? Algunos diréis no, y otros diréis, pues no sé. Bueno, veis cómo las herejías son sutiles, pero pueden llegar a corromper la doctrina bíblica, tal como la encontramos en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es uno solo, pero en tres personas diferentes. Esto ya lo has escuchado muchas veces.
Entonces recuérdalo, solo hay un Dios en 3 personas diferentes. Pero no es que haya una sola persona con 3 modos de expresiones diferentes, como diciendo, Dios es una sola persona y entonces pues a veces se manifiesta como el Padre y otras como el Hijo y otras como el Espíritu Santo, pero son una sola persona. No, eso lo dice el monarquianismo, pero es otra desviación de la doctrina correcta. Esto comenzó a proclamarlo un obispo de Antioquía que se llamó Pablo de Samosata. Si alguna de estas cosas te interesan, puedes escribir ahí en tu buscador en algún momento y leer acerca de, por ejemplo, Pablo de Samosata. ¿Quién fue este teólogo? ¿Quién fue esta persona que comenzó a hablar de estas cosas? Y así vas viendo qué es lo que fueron creyendo. Y estas cosas nos van enseñando cuál es la verdad correcta. ¿De acuerdo? Monarquianismo. Otra herejía que vamos a ver en esta noche, pues tal vez te suena un poco más, porque esto ya tiene que ver con Arriano, pero el arrianismo, que ya pertenece al siglo IV, proviene de un hombre que fue presbítero de Alejandría. Aquí estamos hablando de teólogos, sobre todo católicos, porque en aquella época eran los, digamos, más importantes. De todas formas, aunque también había, digamos, tenemos que pensar en la historia, es decir, hasta el siglo IV con el tema de Constantino, donde declara el cristianismo como algo nominal y de profesión para todos, y luego más adelante, por supuesto, ya con la Reforma, vamos a ver siempre concilios de iglesia, de teólogos, etcétera, etcétera, que pertenecen a diferentes ramas, pero muchos de ellos eran teólogos católicos. Ahora, no por eso estaban diciendo cosas equivocadas. De hecho, aún hoy en día, la teología católica, en cuanto a cristología, por ejemplo, es una de las ramas más importantes. Si tú quieres estudiar teología buena, profunda, desde las lenguas originales, te vas, por ejemplo, aquí a Salamanca, a la Universidad Pontificia, y te vas a encontrar con que prácticamente es una de las mejores universidades a nivel mundial para estudiar lenguas bíblicas y cristología. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los dogmas de la Iglesia romana, pues eso tendríamos que filtrarlo, porque no estamos de acuerdo. Pero a nivel teológico y a nivel, digamos, de idiomas bíblicos, es una institución, una universidad muy buena, ¿sí? De hecho, tenemos que aprender también, cuando estudiamos teología, no solamente a leer teología evangélica, sino también teología católica, porque así nos damos cuenta también de los errores doctrinales que ellos pueden tener, por ejemplo, en cuanto a la Virgen María, en cuanto a la Asunción de María, va a aparecer María muchas veces porque ese es su tipo de teología. Pero no podemos encerrarnos solamente en leer aquello con lo que creemos y no leer nada más. A veces también tenemos que tener cuidado, porque tienes que estar formado en la Biblia para poder hacer esto. Si a una persona que es recién convertida le recomiendas leer teología católica junto con la teología evangélica, pues tal vez va a tener un problema, porque no va a saber si esto es así o quién tiene la razón. Pero para las personas que estudiamos la Biblia o que llevamos años estudiando la Biblia o que queremos profundizar en teología, tenemos que abrir nuestra mente, por lo menos para leer otras perspectivas diferentes. Hay, por ejemplo, un gran teólogo que siempre fue católico, que ya tiene una edad, se llama Xavier Picaza. Este hombre hace poco manifestó que él ha adoptado el cristianismo evangélico ahora como su verdadera religión. Y tiene un montón de libros. Es algo parecido a lo que sucedió con Francisco La Cueva. Un hombre que llegó un momento como sacerdote católico que se dio cuenta de que estaba equivocado, se convirtió al Señor, dejó
la Iglesia Católica, se casó y luego vivió una vida como predicador y como gran teólogo evangélico español. Pues este hombre también, Xavier Picaza, el otro día hablaba con Samuel Pérez Millos en Vigo en un entierro que hubo allí, y él me decía justamente que este hombre, Xavier Picaza, de que yo tengo también bastantes libros, pues ya se declara como cristiano evangélico. Entonces, no va a pasar muchas veces, porque generalmente los católicos romanos siguen con sus tradiciones, pero a veces Dios nos da la bendición de poder tener algún hombre de esta erudición y que profundiza muchísimo en la teología y que luego nos puede bendecir a nosotros. Entonces, para deciros esto, si queremos profundizar, tenemos que ir con cuidado, pero también es la mejor forma de poder sopesar lo que creemos y también contrastar informaciones. Esto también sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una línea doctrinal, por ejemplo, en cuanto a la escatología. Si nosotros decimos, bueno, nosotros que somos asamblea de hermanos, pues somos personas que creemos en un milenio físico sobre la tierra, creemos que vamos a ser llevados a la eternidad, trasladados antes de la tribulación, creemos que vamos a volver con Cristo en la segunda venida, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas que creemos, a veces solo leemos autores que están de acuerdo con nosotros. Y claro, no leemos, por ejemplo, a ver, ¿qué opina un amilenarista? Es decir, una persona que no cree que va a haber un reino milenial físico sobre la Tierra. Pues es bueno que leamos lo que dice. Y no significa eso que te vas a cambiar de postura o que vas a pensar de otra forma. Y tampoco pasa nada. Mira, el otro día, de hecho, creo que era ayer mismo, ayer por la noche, estaba viendo un vídeo acerca de la importancia de la profecía en la Biblia. Y este hombre llamado Michael Heiser, que ahora falleció ya debido a un cáncer, un teólogo americano, él decía que la única forma de conocer la profecía de una forma perfecta es viéndola en retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta que se cumplen las profecías es prácticamente imposible saber cómo se van a dar las cosas, porque hay ciertos recovecos, por decir así, de la teología que son misterio para nosotros. En la Biblia no se declara absolutamente cada detalle de las cosas proféticas ni de las cosas escatológicas. Por eso hay tanto debate entre tantos teólogos en cuanto al tema de la escatología. ¿Cómo va a ser esto? ¿Así, así o así? Cuando, por ejemplo, Walter el domingo pasado, que hablaba de Mateo capítulo 24, un capítulo muy importante en cuanto al tema escatológico, del fin de los tiempos, pero que es muy difícil de definir los detalles, porque unos dicen, no, esto es así, y esto es aquí, este versículo se añade para Israel, y aquí ya no es Israel, aquí es la Iglesia, y entonces después, cuando suceda esto, viene esto, y parece que queremos hacer matemáticas teológicas, y no es posible hacer eso. Podemos tener una aproximación, pero no podemos saberlo sentando cátedra. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, la única forma en la que sabremos a ciencia cierta cómo va a ser la segunda venida de Cristo, el traslado de la Iglesia, etcétera, 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 aunque nos duela, es que vamos a tener que esperar a cuando eso suceda para desde allí leer los versículos y decir, ah, ahora ya lo entiendo. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, con la muerte de Cristo. Solo hay 2 versículos en el Antiguo Testamento que dicen que el Mesías iba a morir en la cruz. Puedes buscarlo. La mayoría de los versículos sobre el Mesías y sobre el ungido en el Antiguo Testamento tienen que ver con el reinado de David y con la descendencia de David.
de la que vendría, por supuesto, el ungido, el Masías, el Mesías, Cristo. Pero en casi ningún lugar se dice que él iba a morir y a ser sacrificado por la humanidad. Eso es un misterio oculto que Dios tenía y que no se va a revelar hasta la muerte de Cristo y hasta su resurrección. De hecho, vas a encontrar al apóstol Pedro y al apóstol Pablo intentando explicar cómo encajan todas estas cosas. Y el mismo Pablo dice, esto era un misterio oculto. Por eso cuando Jesús les dice a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y va a morir y va a resucitar, a ellos de ninguna manera les cabía en la cabeza semejante cosa, porque eso nunca se había dicho. Y aunque Jesús se lo decía y se lo repitió varias veces, era algo insólito. Y por eso su Mesías esperado, que iba a ser el Mesías que iba a traer el reino soñado, glorioso, y para cumplir las profecías, no era todavía la parte del reino que Jesús traía. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero en cuanto al tema profético, en cuanto al tema de teología, tenemos que ser sabios. No podemos saber todas las cosas. Eso solo lo sabe Dios. Y por eso el martes pasado decía, justamente por pretender saber o querer explicar la mente de Dios como si nosotros fuéramos la cuarta persona de la Trinidad, es que comenzamos a hablar de que nosotros somos los únicos que entendemos, etcétera, 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 de lo que hablé el martes pasado. No es posible. No es posible. De la misma forma que ninguna versión de la Biblia es perfecta, porque no hay una Biblia mejor que otra, todas las traducciones son necesarias para que comprendamos lo que el autor original quiso decir, de la misma forma nos necesitamos unos a otros. Teólogos de un lado y del otro, hermanos de un lado, del otro, con diferentes opiniones, para intentar acercarnos a lo que posiblemente va a ser lo acertado. Pero mientras no llegan esas profecías y se cumplen, no vamos a saber con todo detalle y con pleno conocimiento cómo van a ser las cosas. Bueno, simplemente esto porque a veces unos temas llevan a otros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate a dónde me fui, ¿no? con el tema de Arrio, con el tema del presbítero de Alejandría y con el tema del catolicismo y todo esto. Pero creo que son cosas importantes. Entonces, Arrio decía que el Hijo era un ser creado y que no era divino como el Padre. Porque como la Biblia dice que Dios engendró al Hijo, pues entonces él entendía que el Hijo fue engendrado, entonces el Hijo es una criatura y el Hijo no es creador como su Padre. Y también el arrianismo se basaba en Juan 14:28, en esta frase que dice Jesús cuando dice el Padre es mayor que yo. Entonces ahí Arriano dijo, si el Padre es mayor que el Hijo, entonces el Hijo es menor que el Padre. Entonces Dios el Padre es más importante y Dios el Hijo es menor, por lo tanto no puede ser divino como el Padre. Bien, pues eso es otra herejía, porque la Biblia nos dice que Jesús es igual que el Padre. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, este versículo, el Padre es mayor que yo, no significa que es mayor en importancia, sino en función. Porque a veces vamos a encontrar palabras del mismo Cristo, del mismo Jesús, donde se refiere que el Padre es como el soberano, por decir así, de la Trinidad, y entonces el Hijo se sujeta en obediencia al Padre. Pero eso es porque un día en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu se han puesto de acuerdo en las funciones que van a realizar. Pero no porque el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, no. Los tres son Dios, uno solo, pero en tres personas diferentes.
Entonces, el Padre es mayor en una cosa, el Hijo es mayor en otra y el Espíritu es mayor en otra, pero tienen que ver con funciones. Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, o decimos, por ejemplo, el hombre es la cabeza de la mujer, no significa que es más importante, significa que tiene una función diferente donde Dios va a pedir cuentas al hombre como cabeza del hogar, del matrimonio, de la familia. ¿eh? Porque hay cosas en las que la mujer es mayor que el hombre y de la misma forma el hombre que la mujer. Estamos creados de una forma diferente, con diferentes talentos por naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el arrianismo. Entonces, cuando alguien te dice, yo creo que Jesús es inferior al Padre, pues ya esto te suena, por ejemplo, a qué religión o secta, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿vale? Que no son ni testigos ni son de Jehová, porque ellos no creen en el verdadero Jehová, que es Cristo, Yahweh, el Hijo de Dios. Y así podríamos decir de los mormones, que dicen que son los santos de los últimos días. No son santos porque no creen en Cristo. Y así podríamos decir de otras religiones. Vamos a seguir adelante. Vamos con otro nombrecito de estos. Ahora viene el apolinarismo. Esto no tiene que ver con una asociación contra las polillas ni cosas de estas, ¿vale? El apolinarismo viene de un hombre que fue obispo de la Odisea en el siglo IV, que se llamaba Apolinar. Y este hombre estaba bebiendo mucho de la tricotomía platónica. ¿Qué es esto en cuanto a la filosofía? Bueno, Platón hablaba, como también hay algunos versículos de la Biblia que lo muestran, de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, este hombre, Apolinar, decía, no puede haber dos espíritus ni dos voluntades en una sola persona. Eso quiere decir que en la realidad sí los hay, ¿sí? Entonces, en Cristo, repetimos otra vez, es una sola persona, pero que tiene dos naturalezas diferentes, que conviven en una sola persona. Tenemos su naturaleza divina como hijo de Dios y tenemos su naturaleza humana como hijo del ser humano, como hijo de María, y con toda una genealogía que muestra que él fue un ser humano. ¿Sí? Pero claro, el apolinarismo decía esto. Jesús no podía tener dos naturalezas, ni dos espíritus, ni dos voluntades. ¿Sí? Esto a lo mejor te llama la atención, porque puedes pensar, pero entonces Cristo tenía dos voluntades. Bueno, pues sí, tenía dos voluntades. Como Dios tenía una voluntad y como hombre tenía una voluntad humana. Y esto ya nos empieza a hacer que rasquemos la cabeza y a decir, bueno, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es esto? Bueno, esto lo vamos a ver a lo largo de las clases. Solo que ahora estamos viendo el tema de las herejías, ¿sí? Otra herejía, bueno, esto es lo que se llama nestorianismo. ¿Qué decían? Si Jesús tenía dos naturalezas, entonces también tenía dos personas. Bueno, error. Pero es lo que nos lleva a pensar la lógica humana. Si hay una naturaleza divina y una naturaleza humana, entonces son dos personas. No, es una sola persona. También otra característica del nestorianismo es el tema de María, la Virgen María, como Theotokos. Esa palabra griega significaba que ella era engendradora de Dios. Por eso hoy en el catolicismo romano se habla de que María es la madre de Dios. Y eso es completamente falso. María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Pero claro, como Jesús era Dios, pues entonces María es madre de Dios. No.
porque entonces no entendemos la diferencia. El Hijo de Dios solamente tiene un Padre, que es el Padre. El Hijo de Dios no tiene ni siquiera un padre físico. José no era el padre físico de Jesús. Era un padre que le acompañó porque había nacido de su esposa. Pero María de ninguna forma es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni padre, ni genealogía. Una cosa es el Hijo de Dios como ser divino y otra cosa es la naturaleza humana de Jesús que nace del vientre de María. Entonces sí, su humanidad proviene del vientre de María, porque se gestó allí. ¿Vale? María, podemos decir que fue la madre de Jesús, aunque me parece que no sé si me voy a equivocar o no, pero no sé si en ningún momento Jesús le llama madre a María. Creo que la mayor parte de las veces le dice mujer. Y esto también es algo curioso. Aunque la Biblia dice, por ejemplo, y allí estaban Jesús, su madre y sus hermanos, pero Jesús, refiriéndose a María como su madre, me parece que no hay ningún lugar donde aparezca, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento. Y eso está mostrando algo importante. El centro de la teología es Cristo, no es María. Bueno, y también el nestorianismo decía que Jesús no era Dios, sino un hombre en quien habitaba Dios. Es decir, que Jesús de Nazaret pues fue un hijo de José y de María, como cualquier otro, pero Dios lo vio que era un hombre tan especial que entonces inhabitó dentro de él. Pero él no era Dios, sino que Dios habitaba. Entonces Jesús, el ser humano, era simplemente un receptáculo o un continente de Dios mismo. Bueno, ya veis que son cosas sutiles, pero que son cosas que tienen que ver con las herejías. Ahora, en el año 451, por supuesto después de Cristo, se va a celebrar un concilio que fue muy importante para aclarar el tema de la cristología. Y fue el concilio que se llevó a cabo en Calcedonia. Eso no significa que iban descalzos, ni que había zapatos, ni que estaban calzados. Porque siempre estas palabras a mí me llaman la atención y me hacen hacer juegos de palabras, ¿no? Pero sí, Calcedonia, igual que Macedonia, pues el concilio de Calcedonia fue un lugar donde se pusieron de acuerdo los teólogos en hacer una especie de declaración cristológica para que todo lo que saliera de esa declaración fuese tachado como herejía. Y de hecho, aún hoy en día, la mayoría de nuestras confesiones doctrinarias que tenemos aún a nivel evangélico y a veces a nivel católico también, no se despegan prácticamente de esta declaración. Es muy importante esto. A veces hablamos poco de teología en la Iglesia, de la confesión de fe, de los catecismos de fe, que también suena así un poco católico, pero que son importantes. Es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? Y fíjate, porque vamos a leer parte de este documento y aquí va a explicar todo lo que tiene que ver con esa persona de Cristo. Y por supuesto deberíamos estar de acuerdo con esta definición. Sí, dice así, mira. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre. Eso quiere decir que tiene la misma sustancia que el Padre, la misma esencia divina que el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Es decir, que su sustancia
era humana como la nuestra, porque fue formado en un vientre humano. Dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la deidad. Y en estos últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María en cuanto a la humanidad. Entonces vemos aquí cómo el Hijo es engendrado por el Padre. Eso no significa que el Hijo es una criatura, porque veremos lo que significa ese engendramiento del Padre, pero en cuanto a la deidad, el Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad, pero en cuanto a su humanidad, fue nacido de la Virgen María. Y dice que uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ha de ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que en manera alguna sea suprimida la diferencia de las naturalezas a causa de la unión, sino quedando más bien a salvo la propiedad de cada naturaleza y concurriendo ambas en una sola persona y subsistencia. Bueno, esto es lo que hacen los teólogos. Intentar explicar en las palabras más exactas posibles, teológicamente hablando, lo que es Cristo. Y esto es lo que creemos nosotros, o lo que debiéramos creer. Que Jesús tenga dos naturalezas, una divina como Dios y una humana como hombre, no significa que la divina influye en la humana, ni la humana influye en la divina, quitando las propiedades de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Sino que esas dos naturalezas concurren las dos en una sola persona y en una sola subsistencia. Si con aquellos nombrecitos de antes, de las herejías, pues te los memorizabas y podías dormir, si te memorizas simplemente estas 3 o 4 diapositivas y las repites cada noche, vas a dormir seguro, ¿eh? Y además vas a dormir repitiendo una gran verdad doctrinal. Sí, recuerda, Concilio de Calcedonia, 451, porque esto sentó las bases de lo que tiene que ser el verdadero Cristo y la cristología correcta bíblicamente hablando. Otra herejía que sucede en el siglo VII es el monotelismo. Ya hablamos de otro mono, ¿te acuerdas? Del monofisismo, pero ahora viene el monotelismo. Monos ya dijimos que es único y la palabra télesis griega significa voluntad. Entonces, ¿qué decía el monotelismo? Pues que en Jesús había una sola voluntad decisoria y una sola energía operativa. Es decir, que Jesús tenía una sola voluntad. No es que tenía una voluntad divina y una voluntad propia humana, sino que tenía una sola. Y esa sola voluntad hacía lo que ella decía. Bueno, aunque nos cueste creerlo, Jesús no tiene una sola voluntad. Jesús tiene dos voluntades. Porque la voluntad humana de Jesús no podía funcionar sin su voluntad divina. Son necesarias las dos, pero las dos no hacen que una deje a la otra ni viceversa. Las dos voluntades de Cristo están en una unión perfecta, en una sola persona y, por supuesto, sometidas a la voluntad y a la obediencia del Padre. Entonces, esto es lo que dice el monotelismo. Monotelos, solo una voluntad. Ahora, podemos leer, por ejemplo, en varios versículos bíblicos cómo Jesús habla de que tiene dos voluntades. Fíjate, Mateo 26:39, cuando dice, allí en el huerto de Getsemaní, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, ¿quién está hablando aquí en oración? ¿Está hablando la naturaleza divina de Jesús o la naturaleza humana de Jesús? Por supuesto, la naturaleza humana. Está diciendo, Señor,
yo no quiero, a mí no me gustaría tener que pasar por este trance. Mi voluntad no desea esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la voluntad del Padre es la misma voluntad que tiene el Hijo en su naturaleza divina. ¿Mm? Si aquí estuviese orando la naturaleza divina, estaría diciendo Jesús, voy en obediencia a ti, Padre, a dar mi vida voluntariamente porque esto es lo que deseo como Dios. ¿Mm? Pero está orando la voluntad del Hijo, la voluntad del ser humano, la voluntad de la naturaleza humana, que pensando y enfrentándose a los horrores de lo que tenía que pasar, dice, no quiero, papá. Yo no puedo pensar en pasar por eso. Esto es algo tremendo, queridos hermanos, porque Jesús tenía el poder para no tener que pasar por eso, tenía una voluntad humana donde podía decir que no, pero tampoco podía decir que no, porque su naturaleza divina estaba diciendo sí. Por eso vine al mundo. Cosas difíciles, ¿verdad? Otro versículo, Juan 6:38. Dice Jesús, porque yo he bajado del cielo no para hacer lo que yo deseo, sino lo que desea el que me ha enviado. Fíjate que aquí está hablando de que Él es eterno. Está hablando el Hijo en su naturaleza divina y dice, yo he bajado del cielo, es decir, yo no es que he nacido hijo de Dios en la tierra, no, yo ya era hijo de Dios en el cielo y he bajado del cielo, pero no para hacer lo que desea mi voluntad humana, sino lo que desea la voluntad de mi Padre, que es la misma que mi voluntad divina. Bueno, cada vez hilamos más fino, ¿verdad? Bueno, bienvenido a la cristología. Es que, aunque nos suene muy poca cosa el tema del monotelismo, decir, bueno, ¿qué importa si tiene una voluntad o tiene dos? No, es importante. Es importante porque entonces hay ciertos textos de la Biblia que no vamos a poder comprender. Jesús tenía una voluntad como la tuya, tenía poder de decisión, pero al mismo tiempo tenía una voluntad divina y por eso podía someterse al Padre. Es lo mismo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de las tentaciones de Cristo. La pregunta del millón que se hace siempre en cuanto a la tentación. ¿Jesús podía pecar o no podía pecar? Bueno, como ser humano, en su naturaleza humana, en potencia, podríamos decir que sí podría pecar. Pero debido a su naturaleza divina, no podía pecar. Y aquí el tema sí que lo complicaríamos muchísimo. Entonces, Jesús fue tentado en todo como nosotros. Por supuesto, sin pecado. Él no tenía una concupiscencia pecaminosa como la nuestra. Pero él fue tentado y probado en todo, dice la Biblia. Ahora, aunque él podía decidir pecar en su naturaleza humana, debido a su naturaleza divina, que era eterna y mucho más poderosa que su naturaleza humana, entonces él no podría haber llegado a pecar. Pero bueno, este es otro tema todavía más profundo. Es simplemente un ejemplo para que podamos entender un poquito este tema. Entonces, si Jesús no hubiese tenido una voluntad humana libre y voluntaria para obedecer, el sacrificio de la cruz perdería su valor salvífico. Porque entonces estaríamos diciendo que Jesús vino obligado a la tierra a dar su vida por nosotros.
porque el papá dijo, tienes que ir, y entonces Jesús dijo, no quiero, pero voy porque me mandas. No, Jesús tenía que tener una voluntad humana libre para decidir y para obedecer. Entonces, esa voluntad de su naturaleza humana se va a sujetar a la naturaleza divina y a la voluntad del Padre, que es la misma que tenía él. Por eso es difícil de entender esto, porque nosotros no hay en el mundo ninguna persona que tenga dos naturalezas. Esto solamente se dio en la persona del Hijo de Dios para poder sustituirnos en la cruz del Calvario. Pero eso que sucedió sigue presente hoy en la eternidad. Jesús hoy sigue teniendo una naturaleza humana y una naturaleza divina, porque Jesús hoy sigue teniendo un cuerpo humano ya glorificado después de la resurrección, pero también una naturaleza divina como Dios. Bueno, muchas cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen que lo da Francisco Lacueva, que te puede servir, y dice: el Hijo de Dios, que subsiste desde la eternidad en la naturaleza divina, extiende su infinito poder de subsistir a la naturaleza humana en el momento de asumirla como suya. Todo lo que pertenece a las naturalezas es doble, pero hay un solo yo, que unas veces se expresa y actúa como Dios y otras veces como hombre. Bueno, después puedes ver esto 100 veces si te hace falta. Pero lo que está diciendo es justamente lo que vas a encontrar cuando lees los evangelios. ¿Cómo puede ser que a veces Jesús camina sobre el mar? ¿Cuál era la naturaleza que estaba usando ahí Jesús? La divina, porque era omnipotente. Pero cuando Jesús se pasa una noche orando para pedirle a Dios que le muestre quiénes habían de ser sus discípulos, ¿quién está orando ahí? La naturaleza humana de Jesús, que era limitada. Así que a veces te vas a encontrar en los evangelios con la naturaleza humana de Jesús, que se cansa, que sufre, que se sorprende, y toda una serie de cosas, y otras veces te vas a encontrar con la naturaleza divina, cuando, por ejemplo, dice, pero Jesús conocía a todos porque sabía lo que había en sus corazones. Lo conocía porque en ese momento era su naturaleza divina la que estaba usando. Pero en otras veces usaba su naturaleza humana, entonces no conocía todas las cosas, porque era como nosotros. Muy bien. Vamos a ver una herejía más, que esta se conoce además como la herejía española. No nos salvamos. Esto es el adopcionismo. Mira qué nombre. Bueno, pues esto justamente significa que el Cristo divino siempre fue hijo de Dios, pero el Jesús humano, es decir, Jesús de Nazaret, fue adoptado como hijo de Dios desde el bautismo hasta la resurrección. Así que con esto, esta herejía española está diciendo que aquí hay dos cosas que están pasando. El Cristo divino, es decir, el Hijo de Dios, es una cosa, Él es Dios, pero Jesús de Nazaret no era Dios. Jesús de Nazaret fue un hombre piadoso que en el momento de su bautismo, cuando Dios muestra ahí y habla desde la eternidad y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí lo está adoptando como hijo suyo para todo el ministerio que iba a realizar hasta la resurrección. Esto, por supuesto, es otra herejía más, porque Jesús no es que Dios adoptó a un hombre normal y digamos que lo potenció y lo empoderó para realizar un ministerio y luego le quitó la adopción porque ya no hacía falta. No tiene sentido, ¿sí? No se puede adoptar
a una naturaleza solo de Jesús, tienes que adoptar las dos naturalezas. ¿Vale? Tienes que adoptar a la persona completa, porque el adopcionismo lo que dice es que Dios el Padre adopta la naturaleza humana de Jesús, pero la persona entera es el sujeto de filiación, es decir, el Hijo de Dios no es solamente el Hijo que estaba en el cielo, sino también cuando se hace ser humano, ese hombre que encarna al Hijo de Dios también es el Hijo de Dios. ¿Entendemos? No es que el Hijo de Dios era solo su naturaleza divina y la naturaleza humana no. No. El sujeto de filiación es toda la persona. Y pensando un poco en esto, para buscar un ejemplo, me imaginé, por ejemplo, esto. Imagínate una familia que quiere adoptar un niño, pero resulta que hay un niño en adopción, pero que le han operado y le han puesto, imagínate, pues, un corazón que no le pertenece a él, es decir, que era de otra persona. Entonces, imagínate a los padres diciendo, no, no, yo a este niño no lo adopto o no lo quiero porque uno de sus órganos no es suyo, es de otro. No tiene sentido, ¿verdad? Porque una vez que ese corazón, aunque fuese de otra persona, es trasplantado en el cuerpo de ese niño, ya decimos que ese corazón es suyo. No es que ese niño es todo suyo menos el corazón que es de otro. No. Pues de la misma forma, aunque lógicamente no podemos hacer un ejemplo perfecto, cuando Jesús toma un cuerpo, todo ese cuerpo nuevo que va a tomar físico y que va a fusionarse con su naturaleza divina y esa naturaleza humana, todo eso, todo él uno y solo un yo, ese es el Hijo de Dios. Entonces no se puede adoptar solamente a una de las naturalezas. Vale. Bueno, casi vamos a dejarlo aquí. De hecho, ya no me daba cuenta que se iban 5 minutos. Y entonces, en el próximo día vamos a ver algo en cuanto a lo que sucede con la reforma de Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, y todo lo que va a suceder también luego con la cristología más moderna y más contemporánea, que es la que nos toca hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar esto aquí. Algunos quieren matarme ya, porque dicen, pero ¿cómo se te ocurrió ver eso de cristología? No entiendo nada. Bueno, yo espero que sí, que estés entendiéndolo, ¿vale? Y por eso estamos aquí para las preguntas que tengo que hacer, que podéis hacer, quiero decir. Todos estamos aprendiendo, pero ya os digo, cuando os dije que esto no iba a ser una clase dominical, tampoco estaba diciendo que en las clases dominicales se dan cosas sencillitas o que no se les habla de la profundidad bíblica, pero se adecúa a la edad del niño, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que aprender estas cosas. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y la cristología tiene que ver con esto. Y esto lo que nos tiene que hacer es amar todavía más a Cristo, para ser más agradecidos y para adorarle más. No para decir, ahora tengo más dudas o no entiendo esto. Bueno, habrá cosas que no vas a poder entender. No vamos a poder entenderlo todo. Pero esta doctrina la creemos por fe. Hasta donde puedo entender, lo creo en mi cerebro. Y donde no puedo entender, lo creo por fe. ¿Sí? Pero esto es bíblicamente lo que la cristología es. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Padre, nos sorprendemos, Señor, nos admiramos, nos asombramos de quién eres, Señor, de cómo has preparado un plan de salvación que supera cualquier mente humana. Un plan de salvación que ya desde la eternidad tenías previsto. ¿Cómo nos has amado tanto, Señor, para dar tu vida por nosotros? ¿Cuántas cosas podemos aprender sobre Cristo? Qué difícil también para nosotros entender
ciertas cosas que son tan teológicas y con tanto detalle, Señor. Perdónanos si a veces simplemente vemos a Jesús como si fuera un hombre más, como un amigo mío que tengo, y no nos damos cuenta de la trascendencia de la persona de Cristo y de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Claro que eres nuestro amigo, claro que eres nuestro padre, nuestro papá, claro que podemos decir Abba, Padre, pero todo es gracias a lo que has hecho por nosotros. Por eso ayúdanos a pensar en estas cosas, a meditar en ellas y a amarte todavía más. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas y que nos ayudes también durante esta semana, que nos des oportunidades también para hablar a otros de ti. Y que un día, Señor, en la eternidad podamos sentarnos a los pies de Jesús y aprender directamente de Él. Te alabamos, te adoramos en su nombre. Amén.